buenos días todavía. Nos faltan unos 20 minutos para el mediodía. Buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo han amanecido hoy día? Yo amanecí echado, ¿no? Mirando el techo. Bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad. Mi nombre es Raúl Torrejón. Estamos aquí en Bolivia. Soy del Perú, mi esposa también. Mi esposa anda por allí en alguna parte. Creo que está allá arriba. Y ahí está. Somos peruanos. Como decía en la mañana, cada vez que digo somos del Perú, todo el mundo agarra sus bolsillos, no sé por qué. Bueno, esas son costumbres antiguas. Estamos ya desde el 2007 aquí en Bolivia. ¿Cuántos años sería? Unos 17, más o menos 18 años, ya casi en Bolivia. Y cuando vinimos, mis hijos eran pequeñitos, mis hijitas también. Bueno, mi hijo y mis dos hijitas, ellos ya no están en Bolivia. Mi hijo es casado, es misionero, sirve al Señor también. Y mis hijas estudian en otro lado ya. Ya nos quedaremos solos porque mi esposa... Tengo dos nietas hermosas, me encanta, me vuelven loco mis nietas. Tienen mi corazón ellas, ¿no? En esta mañana estuvimos hablando acerca de una realidad, acerca de que, basado en una parábola que ustedes lo conocen, hasta el cansancio han escuchado esta parábola, creo que me miran así allá, les miraré así también al fondo, ¿no? Y esta parábola es una parábola que ustedes lo han escuchado en la escuela dominical y lo han enseñado, yo lo escuché cuando era niño también y lo he escuchado hasta ahora y lo enseña, pero en esa parábola, es una parábola que le voy a mencionar cuál es, en esa parábola hay una tremenda y poderosa enseñanza de la persona de Cristo, salud, de la persona de Cristo que tenemos que entender en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la condición del hombre, la condición religiosa, de la religiosidad nominal, pero también frente a esos desafíos, ¿qué es lo que como iglesia debemos hacer? ¿Dónde está basado esta enseñanza, esta parábola? Es decir, ¿de dónde vamos a sacar? Pues vamos al capítulo 10 de Lucas y vamos a concentrarnos desde el versículo 25. Es la parábola del samaritano. Acá lo ponen el buen samaritano. Habrá habido malos samaritanos, pero este es resaltante. Y vamos a hablar ahí, vamos a leer esta bonita parábola. Y dice la palabra de Dios así, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esta parábola? Así que le invito a orar. Amado Dios, te agradezco en esta mañana. Gracias por tu palabra, la Santa Biblia. Gracias porque a través de ella nosotros podemos aprender las verdades fundamentales que tú nos enseñas. Gracias, te entrego este mensaje en tus manos. Honra tu santo nombre en el nombre de Cristo. Amén y amén. En esta parábola uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver lo que he mencionado? Número 1, la condición del hombre. Número 2, la condición de la religiosidad nominal. Y qué es como iglesia que debemos hacer frente a estos desafíos. Uno se pregunta, ¿todo eso le enseña allí? Sí, eso es lo que enseña. Así que vamos a ir paso por paso, rápido nomás. No me voy a demorar, más o menos esto de la 1 estaré terminando. No, mentira. Antes.
Y vamos a ver ahí, vamos a ver aquí tres cosas. Primero, la condición del hombre. Entonces, cuando miramos al ser humano, el ser humano, las personas, y tú saliste de allí, y probablemente algunos de los que están aquí todavía siguen en esa condición. El ser humano se encuentra en un terrible peligro eterno allá afuera. Van camino a la destrucción. Hay caminos que parece al hombre caminos rectos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. La muerte eterna está acechando, cayó en la peor desgracia el hombre. ¿Desde cuándo el hombre cayó en esa desgracia? Desde el huerto del Edén, el hombre tomó esa decisión y a partir de allí eso ha contagiado, se ha diseminado, se ha propagado en la raza humana como un virus mortal que aparentemente no tiene cura, pero sí tiene cura, que vamos a ir viendo. Y luego la palabra de Dios nos enseña que el hombre cayó en la peor desgracia. Y cuando nosotros vamos a Lucas, el capítulo 10 en adelante, vamos a descubrir allí esta realidad. Y vamos a analizar un poco la condición del hombre. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que en el versículo 30, la primera parte dice, y leamos todos, por favor, capítulo 10, versículo 30, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora aquí vamos a ver la primera condición del hombre. El hombre, desde el momento que cayó en el pecado, el hombre se encuentra en un proceso de descenso, de retroceso. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre se encuentra en una desgracia eterna, por si usted no se ha dado cuenta. Allá afuera hay millones de personas que perecen en el pecado destruye, el pecado no es gratis. Anoche escuchábamos a una señora que decía, mi hijo no quiere nada de Dios, mi hijo quiere irse al mundo, quiere experimentar el mundo, quiere divertirse en el mundo. Te voy a decir, eso no es diversión, eso es esclavitud. Porque quiero que sepas, el pecado te va a pagar mal, el pecado te va a alcanzar. La Biblia dice que Dios juzga el pecado. Dios no pasa por alto tu pecado ni mi pecado. Y Él conoce lo que haces, conozco lo que hago. Dios ha decidido y eso es el plan. Dios es santo y no permite el pecado, no se goza en el pecado. Dios va a juzgar el pecado. Y eso quiero que lo sepas. ¿Lo sabes? ¿Sí lo sabes? Por lo tanto, el pecado no es broma. El pecado no es una cosa que tú puedes hacer y después limpiarte la boca y decir, no pasa nada. No, el pecado te va a perseguir. Y el pecado te va a atrapar. Y eso te va a llevar en un proceso de descenso moral en tu vida, descenso espiritual, pero también descenso físico. El hombre no solamente cuando peca le afecta su alma, su conciencia, sus emociones, le afecta físicamente también. Le afecta físicamente. Yo tenía un amigo que a temprana edad cayó en el pecado del sexo ilícito antes del matrimonio. Él era joven. Pero te digo, a la edad de 19 años se entregó tanto, cayó tanto, que él no podía estar si no estaba practicando ese pecado. Y un día, 19, 20, 22 años, un día le veo en la calle andando así. Parecía un anciano. ¿Qué pasó? El pecado le alcanzó. No vayas a pensar que el pecado te trae, por el momento te trae satisfacción, pero Dios ha dicho que juzgará el pecado. El pecado destruye, mi amigo, y el hombre se encuentra en un proceso de descenso por causa de esa decisión. Y miramos el descenso. Vamos a ver por qué dice la Biblia aquí que descendió. ¿De dónde a dónde? Y estas dos ciudades tienen una representación importante en la Biblia. Iba a decir, un hombre descendía de Jerusalén. ¿Dónde se encontraba Jerusalén? Jerusalén se encuentra en una colina en Israel. Es llamado la ciudad del gran rey. Es llamada la ciudad gloriosa. ¿Saben por qué? Porque allí estaba construido el templo que Salomón lo había hecho siglos antes de Jesucristo. Y lo había construido, y si quisiéramos nosotros analizar cuáles son los materiales que utilizaron en la fabricación, en la construcción de ese templo, te vas a quedar completamente impresionado. El rey David dice que había invertido en la construcción de ese templo 100,000 talentos de oro. ¿Sabe cuánto significa 100,000 talentos de oro? Te vas a quedar asombrado. Fíjate, cada talento pesa 34 kilos.
Ojo, cada talento 34 kilos. Multiplica 34 kilos por 100,000 talentos. Ahora multiplica el resultado de 100,000 talentos por cada gramo de oro, $18 el gramo de oro. ¿Sabes cuánto dinero es? Es todo lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos necesita para salir adelante. El mundo necesita toda esa cantidad de oro. Pero David prefirió entregarlo a la construcción del templo. Y ahí se encontraba en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad donde estaba la presencia de Dios. Salmo 122, versículos 2 al 3 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Salmo 135, versículo 21. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Eso es lo que representa Jerusalén. Representa la presencia de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, la gloria de Dios. Estaba en Jerusalén. Pero este hombre decide salir de esa envergadura, de esa paraguas de protección de la presencia de Dios, sale de la voluntad de Dios. Y quiero que sepa, toda persona que sale de la voluntad de Dios empieza a rodar hacia abajo. Cuando descuidas la voluntad de Dios, empiezas a retroceder en la vida. Eso es el descenso. Y así se encuentra el hombre. Jerusalén estaba el templo. ¿Pero a dónde se va? Porque va a hablar de dos ciudades. Sale de Jerusalén y se va a una ciudad que se llama Jericó, que estaba en las llanuras. Por eso dice descendió. Es como decir, nosotros cuando vamos a Santa Cruz, ¿qué hacemos? Subimos un poquito, ¿cómo se llama? Colomi, ¿no? Y de allí, ¿qué hacemos? Exactamente, es la misma figura. Ahora, no estoy diciendo que Santa Cruz es Jericó, no quiero decir eso. Lo que estoy queriendo comparar geográficamente, porque me gusta Santa Cruz, pero más me gusta Cochabamba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mira a dónde se va. Mira, descendió a una ciudad llamada Jericó. ¿Qué es Jericó? ¿Qué representa Jericó en la historia de la Biblia? Representa una ciudad bajo maldición, una ciudad que fue maldecida por Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué entró a la tierra prometida y la primera ciudad que conquistó fue Jericó? ¿Se acuerdan ustedes? Y allí hay una mujer que se salvó. ¿Cómo se llama esa mujer? Rahab. Es increíble cómo una mujer pagana decide venir y refugiarse en el Dios vivo. Y increíblemente Rahab es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible? La gracia de Dios es suficiente, y más que suficiente. ¿Amén o no? Alguien ha dicho que no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa tu pasado, no importa cuán malo hayas caído, no importa cuán bajo hayas descendido, Dios te ama. Y eso quiero que lo sepas. Este hombre desciende de la gloria de Dios y se va a ocuparse en una ciudad bajo maldición donde Dios no estuvo presente. Es la única ciudad, el Señor Jesucristo visitó solo una sola vez esa ciudad en todo su ministerio. Y adivinen a quién lo encontró en esa ciudad. ¿Se acuerdan ustedes en la historia del Nuevo Testamento, en los Evangelios? Cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó, la gente se agolpó para verle quién es. Y de pronto había un hombre bajito, ¿no?, que era cobrador de impuestos, que quería verlo. Ese hombre era rechazado, era un hombre solitario, era un ladrón en sí, porque se había entregado, un traidor a la patria, porque se entregó al servicio de Roma para extraer a su propio pueblo, para exterminar las riquezas de su propio pueblo, para entregarlo al imperialismo, esa palabrita, ¿no?, al imperialismo romano. No soy socialista, por si acaso, no. Detesto esa filosofía materialista, socialista, comunista. 1000 veces prefiero la mejor economía del mundo. ¿Adivinan cuál es? China, no. Bueno, pues no estamos hablando de política acá. Aquí vemos esto. Se va a Jericó. ¿Y cómo es Jericó? Mira lo que dice la Biblia. Josué capítulo 6, versículo 16 y el versículo 26 dice:
será la ciudad anatema, dice el versículo 17. Esta ciudad es anatema, es maldecida, una ciudad maldita. ¿Sabe qué significa? Que tiene el completo desprecio de Dios por causa del paganismo. En ese entonces vivíamos en el tiempo de la ley y la ley nos condenaba, la ley nos llevaba al patíbulo para ser condenados a muerte, porque el que no vive conforme a la ley iba a ser juzgado, iba a ser muerto. Y Cristo vino al mundo para recibir la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, siendo colgado en una cruz. Maldito el que es colgado en un madero. Cristo llevó la maldición de nuestros pecados. Tú puedes llegar a ser libre de tus pecados. No necesitas descender muy abajo para poder agarrarte de Dios. Hoy puedes hacerlo. No vayas más abajo, porque cuando caes, la segunda cosa que te va a pasar es esto. Mira lo que dice: en descenso. Segunda cosa, versículo 30, la segunda parte del versículo 30. Y dice, los cuales, dice, descendía a Jerusalén, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. El hombre está en descenso, pero el hombre está en completo despojo. Satanás es lo que quiere. Él ha venido para robar, matar y destruir. Ese es su trabajo y lo está haciendo muy bien en el mundo. Pero Cristo ha venido para rescatar a los perdidos. Él ha venido para sacar a los esclavizados por Satanás, para darles vida, salvación eterna, perdón de pecados, gozo al corazón, una paz abundante. Es lo que Dios te ofrece. Amén. Pero ¿qué pasó? Dice que cayó en manos de ladrones. Él viene para robar, matar y destruir. Eso es la mira de Satanás para tu vida. Si bien es cierto, si tú estás aquí y si tú estás en Cristo, entonces tú eres salvo. Pero Satanás, ¿cuál es el trabajo que tiene para ti? Él quiere desenfocar lo más importante de la vida, que es la gloria de Dios. Vivir para Cristo vale la pena. No conozco otra vida que vale la pena. No conozco otra cosa que pueda llenar mi alma. Solo Cristo satisface. No hay nadie más. No hay placer del mundo que pueda desplazar el placer del alma. Cristo Jesús. Y si tú tienes una cosa aparte de eso, te quiero decir, ya empezaste a descender. Y cuidado, que el pecado te va a despojar. ¿De qué te arrebata? ¿Qué te roba? Te roba tus valores, va a destruir, va a amargarte, va a robar tus valores, te va a robar el gozo, el disfrutar del contentamiento de Cristo en el corazón, te va a robar la alegría, te roba la razón de vivir, te roba la paz del corazón, te roba tu integridad física, moral y espiritual. No vayan a pensar que el pecado solo se practica libre del cuerpo. No, el cuerpo es afectado. El cuerpo sufre. El cuerpo realmente tiene una repercusión poderosa en el cuerpo por el pecado. Hay enfermedades que son el producto del pecado. Cuando una persona enfrenta culpa, tiene una conciencia culpable, le va a afectar al cuerpo. Porque el pecado, mi querido amigo, nosotros somos pecadores de tres formas. Te voy a explicar esto. Somos pecadores en estos tres niveles. Número uno, somos pecadores por naturaleza, porque hemos sido concebidos en el pecado. ¿Así dice la Biblia o no? He aquí en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, todas las personas de este planeta Tierra, tenemos un serio problema. ¿Cuál es? El pecado, la naturaleza pecaminosa. No puedo sacarme eso de mi corazón. No puedo yo decir, no quiero este pecado y lo saco y lo pongo a un lado. No vamos a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque es parte de mi integridad, parte de tu ser. Es tu alma, eres tú el pecado. El pecado está aquí. Esa es la primera realidad. Número dos, somos pecadores por elección. Hay algún momento en nuestra vida que elegimos pecar y normalmente eso pasa cuando tienes 9, 10, 11, 12 años. Y a partir de allí nos convertimos pecadores en práctica. Practicamos el pecado. Dime, por eso necesitamos salvación. Por eso vino Cristo para salvarnos de esa podredumbre de realidad. Para darnos salvación, rescatarnos del pecado. Eso hizo Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando te roba todo, te roba tu eternidad. Millones de personas van al infierno. Hay un ministerio que se llama Living Waters en Estados Unidos, con estos grandes hombres que se llaman Kirk Cameron y Ray Comfort. Ellos han sacado como una especie de aplicación
como para poder decir una estadística mundial, cada segundo, ¿cuántas personas mueren en el mundo? Según ellos, 150 personas mueren cada segundo en el mundo. O sea, mientras estoy hablando, están muriendo. Mueren en los hospitales, mueren en accidentes, mueren por cáncer, mueren por enfermedades, mueren por cualquier circunstancia, pero así están muriendo. 150 personas por segundo. Y la palabra de Dios dice que cuando uno ha descendido y ha sido despojado, te despojaron de tu eternidad. Y cuando Satanás despoja tu eternidad por causa de la culpabilidad del pecado, pues queda la única cosa, la condenación en el infierno. Dejarte sin motivo, te abandona por completo, esa es la segunda cosa. La tercera cosa que pasa en el versículo, vamos a ver el versículo 30, dice, y le dejaron medio muerto, desamparado por completo. La paga del pecado es muerte. Mi querido amigo, no vayas a pensar que si tú decides vivir allá afuera como tú quieres, practicando el pecado, te va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque Dios juzga el pecado. Dios ha prometido juzgar el pecado. Dios ha prometido y ha dicho en su palabra que el pecado nos va a alcanzar tarde o temprano. No conozco a nadie que viviendo así se cree un triunfador en la vida. No conozco a nadie. Ustedes se acuerdan de esa serie, no sé si ustedes verán, de Pablo Escobar. Yo estaba viendo el otro día un reportaje de él y la DEA, juntamente con la CIA, querían agarrarlo, extraditarlo, meterlo a la cárcel, porque este hombre metió, tal vez es el único hombre en toda la historia del narcotráfico que introdujo a los Estados Unidos cantidad de drogas, toneladas de droga. Ahora hay una nueva droga que están matando a los jóvenes estadounidenses, el famoso fentanilo. Ojalá que no llegue a Bolivia, porque si llega esa droga aquí, miles de jóvenes bolivianos entran en el peligro del desamparo espiritual en sus vidas. Acaba de morir un amigo nuestro estadounidense, su hijo de 30 años por una sobredosis de fentanilo. Dime si no eso no es una tragedia. Tú me podrás decir, no, yo no voy a llegar tan bajo, voy a ir en descenso, pero no voy a descender mucho. Mi amigo, aún si descendes 1 centímetro, ya estás en el proceso de la pérdida. ¿Me comprendes? Por eso necesitas entender que eso es salir de la... Si tú niegas a Dios, si no quieres saber nada de Dios, el hecho de tener una actitud te va a llevar a un descenso, te va a llevar a un despojo y te encontrarás desamparado. Por eso personas se matan, personas deciden acabar sus vidas en este mundo, porque se encontraron en desamparo. Eso es la condición del hombre ahora. Pero vamos a ver ahora rápidamente cuál es la condición de la religiosidad nominal. Y vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí vamos a ver dos actitudes de la religiosidad. Número 1, una completa indiferencia. Y número 2, una completa indolencia. ¿Qué es la indiferencia? Alguien que no despierta, ningún interés muestra, ningún afecto hacia las necesidades de otros o hacia la situación que alguien se encuentra. A nadie le importa. Tú sabes que el rey David experimentó esta realidad. El rey David se encontró en una situación así cuando estaba en las cuevas de Adulam, cuando era perseguido por Saúl. Y él, en el Salmo 142, versículo 3, si ustedes pueden leer después, él dice: ¿quién pensará en mí? Estoy abandonado, ¿quién pensará en mí? Te quiero decir algo, el hombre está en esa condición, clamando en su corazón, diciendo: ¿quién va a pensar en mí? Y cuando miramos la religiosidad nominal, número 1, vemos una total indiferencia. Mírenla. ¿Cuál era el papel del sacerdote? Hebreos 5, 1 al 4, porque todos somos sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Levítico 4, 6, el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote estaba puesto para bendecir a las personas, no para abandonarlos. Estaba para auxiliarlos, para socorrerlos, rescatarlos de la condición de caída.
el sacerdote hacía el sacrificio, el sacerdote presentaba las ofrendas, el sacerdote iba y entraba al lugar santísimo una vez por año para presentar la sangre de los sacrificios. Estaba puesto en la tierra para que él sea el que represente a Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios a la persona. Pero aquí hay un hombre en desgracia. ¿Y cuál es la actitud del sacerdote? ¿Cuál es la actitud? Se convirtió ya no en un sacerdote, sino en un cerdote. No sé si me entienden la parodia. Era un cerdote más bien ahora. Desprecia a los hombres. Me imagino, llega ahí y ve al hombre moribundo y ya simplemente hace esto y pasa de largo y se va. No se conmueve. Una completa indiferencia. Pero luego aparece otro religioso y dice la palabra de Dios, así mismo, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué pasó? Pasó. Pero vamos a entender por qué el sacerdote y el levita funcionan así. O sea, por qué están en esa condición. Porque la Biblia dice claramente lo que pasó con el primer hombre. Descendió, ¿verdad? El primer hombre que sale. Pero mire lo que dice del sacerdote. Aconteció que descendió. ¿Quién? Exactamente. Ya había perdido por completo la comunión con su Dios. Perdió el propósito de por qué estaba. Y así se encuentran las religiones en el mundo, especialmente la cristiana, se puede decir. Hay cuánta indiferencia a la necesidad de las personas. Hay una total indiferencia al dolor humano. Hay una indiferencia, no me importa, es su problema. ¿Por qué se mete en esas condiciones? Es su decisión, es cierto. Es su decisión y su decisión lo está matando, las consecuencias. Pero ¿cuál es el resultado en el mundo cristiano? Somos indiferentes frente a esa realidad. Contaba en la mañana un caso de una iglesia en Lima. Había una iglesia grande que estaba más o menos ubicada a esta distancia y la Avenida América más o menos está como a 2 cuadras, 3 cuadras creo de acá. La iglesia estaba en un lugar muy hermoso, un barrio bien jailón, y allá no estoy diciendo nada malo, ¿no? Yo no quiero ofenderlos, ¿eh? En fin. Bueno, pero si me salió adrede. Pero si Dios lo usa para bien, amén. Y a unas cuantas cuadras, así más o menos como la Avenida América, estaban las chicas, las meretrices, prostitutas que hacían su servicio sexual allá. La iglesia sabía de esa realidad, pero la iglesia nunca fue, ni siquiera para llevarlos un café, un sandwichito. En pleno invierno, en pleno frío, estas señoritas tenían que estar con ropas diminutas. Y un día la policía, yo pienso que Dios habrá dicho, ya que ustedes con mi iglesia no se van, pues yo les voy a traer a tu iglesia. Un día salió la policía, hizo un operativo para perseguir a todas esas chicas y no tuvieron tiempo ni para cambiarse, no tuvieron tiempo. Todas las señoritas corrieron, adivina dónde se metieron, a la iglesia. Y mientras el pastor estaba predicando así, de pronto todas las chicas se paran allá, se ponen ahí atrás. Interrumpieron el culto porque el pastor estaba predicando. Y todas las hermanitas se voltearon y dijo, ¡ay, Virgen de la Merced! ¿Cómo estaban vestidas? Le decían al esposo, no te voltees. Era la oportunidad de hablarles de Cristo. Era la oportunidad de Dios, porque Dios trae a los perdidos. Pero todas se levantaron y dijeron, este lugar es santo, no son dignas de estar aquí. ¡Fuera! Las botaron de la... Total indiferencia a la situación moral de las personas. ¿Sabes dónde los homosexuales son más rechazados? Exactamente. Nosotros no compartimos la genealogía de género, pero Dios no me manda a odiarlos, Dios me manda a amarlos, Dios me manda a ser amable, porque ¿cómo van a conocer el amor de Dios si lo primero que reciben de mí es el rechazo porque esa conducta pecaminosa que tienen? ¿Acaso Jesús le dijo eso a la mujer que le lavó los pies cuando el fariseo le dijo, si fuera profeta supiera qué clase de mujercita es esta? No se da cuenta. Jesús dijo, sí, prostituta, déjame, no me toques. No,
Jesús la defendió, Jesús la asistió, Jesús la salvó, Jesús la perdonó. Rahab, la ramera, fue rescatada para ser parte del pueblo de Dios. Dime si la indiferencia no mata. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Por la indiferencia mata? Pues te digo algo. Tú como creyente tienes amigos por allá. Tú comes con ellos, juegas con ellos, pero tu silencio les está sentenciando a una sentencia de muerte eterna por no hablar de Jesús a ellos. ¿Qué más? Vemos al levita. Y tenemos en el levita una indolencia terrible. ¿Qué es la indolencia? Es alguien que no se conmueve ni le afecta el dolor ajeno. Un insensible. Mi querido hermano, esa es la realidad de la religión ahora. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Debemos nosotros simplemente decir así es? Y nosotros como iglesia, nosotros somos cristianos, nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros hemos creído en Jesús, hemos puesto nuestra fe en Él, hemos puesto en Él nuestra esperanza. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Mire lo que dice y vamos a ver ahora, vamos a mirarle al samaritano que hizo. Y eso es el compromiso tuyo y mío. Veamos lo que dice la Biblia. Pero, qué linda palabrita, pero contrasta a estos indolentes y a este insensible, indiferente, lo contrasta y le dice, pero ya no es como ellos, pero un samaritano, un extranjero que iba de camino, vino cerca de él. Esta es la primera cosa que debemos hacer. Dice la palabra de Dios, pero un samaritano que iba, no es que descendió, viste, del sacerdote y del levita dice que descendieron, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Pero ahora, ¿qué dice? Del samaritano, no dice que descendió, sino que iba, era su ruta, era su camino, era su forma de vivir, iba, vino cerca. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir, hermanos. Nosotros estamos esperando que vengan los incrédulos a la iglesia. Venid, vengan incrédulos. No, Jesús dijo, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos. Me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Id. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Tenemos que ir, tenemos que salir de nuestro entorno cómodo, porque vivimos cómodo en nuestra realidad. Ya estamos tan felices en nuestra comodidad. Dice que había una vez un joven que tuvo un sueño, rapidito le cuento, por el tiempo me gana, porque hasta qué horas tengo para predicar, 12:30, ¿no? Y un día pregunté a una iglesia, hermanos, ¿hasta qué horas tengo? Y ellos me dijeron, usted puede predicar hasta la hora que quiera, pero en 15 minutos nos vamos. No hagan eso, por favor. No van a hacer eso, ¿no? Ya, entonces se queda. Ahí está. Este joven tuvo un sueño. Y dice que soñó y se encontró en un camino ancho. Y de pronto vio de que toda la gente iba a una sola dirección y estaba oscuro el panorama. Y él decía, ¿a dónde se va toda la gente? Y dice que él caminó y vio y se dio cuenta que había un precipicio y toda la gente iba al precipicio. Caía y gritaba. ¡Ah! Este joven dijo, no puede ser, no se dan cuenta. Tengo que advertirlo. Y él se fue al camino, al medio camino, y les advirtió a la gente, no sigan, allí hay un abismo, no sigan, por favor, deténganse. Y nadie le hacía caso. Y él dijo, necesito ayuda. En eso vio una iglesia allá con un edificio y dijo, ahí me van a ayudar, voy a buscar ayuda. Se fue a la iglesia y entró en el culto y dijo, por favor, señores, allá afuera la gente se muere, se va al abismo, ayúdenme, necesito ayuda y ustedes son los indicados. Y adentro de la iglesia le dijeron, tranquilo, aquí estamos contentos, ven, alaba con nosotros, pasa, alaba, vamos a pasar, vamos a tener un tiempo de koinoní, pero no se dan cuenta que allá la gente se está muriendo, por favor, ayúdenme a rescatarlo. Eso deja para Dios, tú y yo gocémonos. Y despertó, menos mal que era un sueño, pero esa es la realidad de la iglesia, es la realidad de la iglesia. No tienen conciencia de lo que está pasando allá afuera. Primero, irnos. En segundo lugar, ¿qué hace el samaritano? Mira lo que dice, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. No era indolente, se identifica con el dolor, sufre. Y mi querido hermano, ¿cómo puedes identificarte con el dolor de allá afuera cuando te das cuenta de dónde Dios te ha sacado a ti?
Dios te sacó de la podredumbre, a mí me sacó de la desgracia, me sacó del pecado, me sacó de peores cosas. No he sido drogadicto, pero he sido de todo fuera de eso. Pero de ahí me sacó Dios. Y cuando tú te das cuenta tu propia realidad, de dónde te sacó Dios, tú eres movido a misericordia cuando ves la condición del pecador. Billy Graham decía que él oraba todos los días para tener pasión por los perdidos. Y vaya qué pasión que tenía. Y nosotros debemos orar por pasión, tener una empatía, un dolor, tener misericordia. Es como cuando hablas con un niño. El niño, pues chiquitito, te habla así, pero ¿qué debes hacer? Debes ponerte al nivel del niño para hablar con él. Eso es compasión, ponerte al nivel, sufrir con la persona. Cristo tuvo compasión de ti, de mí, y vino a buscarnos para salvarnos. ¿Qué más? Tercera cosa que hace. Dice la palabra de Dios, y acercándose, vendó sus heridas. Primero, ¿qué hace? Va. Segundo, identifica. Tercero, interviene. No se queda allí. Tiene que hacer algo. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, cuidó de él. Y fíjate lo que hace. Interviene, pero por último, invierte. Aquí invierte sus bienes. Mira lo que hace. Aceite. ¿Tú crees que el aceite era barato en esas épocas? ¿Tú sabes de qué hacían el aceite? Hacían de oliva. Si el aceite de oliva es caro ahora o es barato. ¿Ustedes creen que en ese entonces era barato el aceite? También tenía su proceso. ¿Para qué servía el aceite? Servía para aliviar las contusiones, los golpes, para poder aliviarlas. Y luego, ¿qué hacía? Vino. El vino era un aséptico que podía limpiar las heridas. Y luego, poniéndole en su cabalgadura. Tenía un caballo, no era cualquier animal de carga. Le pone en su cabalgadura. Quiere decir que tenía una montura. Y lo pone allí y lo lleva ¿a dónde? Al mesón. Este es el mesón. Aquí deberían estar los heridos. Aquí deberían venir a la iglesia un hombre allá afuera que cayó en pecado. Vamos a suponer que cayó en adulterio. Y él dice, ¿cómo hago? Me siento mal porque necesito ayuda. Me voy a la iglesia, Cristo en Dios, o Dios en Cristo. Allí me van a ayudar. Pero acá no viene. ¿Por qué? Porque apenas llega, este pecador, que ni venga, somos santos. Tenemos una actitud de indolencia. La iglesia es la salvación del mundo. Aquí deberían venir los que están en terribles problemas, los que no pueden dormir, los heridos, los que están acosados por su pecado. Los culpables deberían decir, en la iglesia me van a ayudar. Pero es el último que piensa. El que está adicto a la pornografía debería decir, ¿cómo puedo salir? ¿Cómo puedo yo salir? ¿Cómo puedo vencer esta inmoralidad en mi vida? En la iglesia me van a ayudar. Pero no es así. ¿O es así? Aquí debería ser el lugar donde el mundo quiera venir, porque aquí les ayudamos. Muchas gracias. ¿O no, hermanos? Luego, invierte. Es el último que hace. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Lo llevó al mesón y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora quiero que entiendas este trabajo del samaritano. Se puso en acción. El mundo allá afuera tiene profundas heridas, hermano. El Señor Jesús dice en el capítulo 9 de Mateo, versículo 35, recorría Jesús todas las aldeas y las ciudades, predicando, iba predicando de ellos en las sinagogas. Después dice, sanando a los enfermos y quitando a los endemoniados, aliviándoles sus corazones. ¿Sabes que para eso está puesto la iglesia? Nosotros somos llamados para ir a un mundo que muere, para llevarles la sanidad completa. Qué malo sería si, por ejemplo, alguien viene y dice, tengo una enfermedad mortal. Dicho sea de paso, si vienen peores cosas al mundo, estate alerta, no vamos a mejorar. La economía está colapsando, ya no hay dólares en Bolivia. ¿Sí o no? ¿O usted tiene dólares?
Avise para que todo el mundo vaya a comprarle. Y la gente vive en este mundo con profundas heridas. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. El vino es un tipo del gozo. Dice Proverbios, dale vino al que está con el corazón quebrantado para que se alegre. El mundo está esperando que le llevemos la esperanza. El mundo está esperando que compartamos con ellos el gozo de Dios a través de Cristo. Y que el Espíritu Santo, cuando entra en el corazón de una persona a través de la fe en Cristo, viene a aliviar nuestras cargas, quita nuestro dolor, alivia toda la culpa de nuestro pasado. Mi querido hermano, ese es el trabajo de la iglesia y eso es lo que hace el samaritano. Y luego el samaritano dice, al otro día al partir, sacó 2 denarios, significa 2 sueldos de 2 días, o sea, 2 jornales. Dios nos ha adelantado, usted tiene recursos, usted no es una persona que no tiene nada, ¿sí o no, mi querido hermano? Nadie puede decir, yo no tengo nada. Bueno, eso dicen las chicas cuando van a salir. No tengo nada que ponerme, pero está lleno el closet. Pero no puedes decir que no tienes nada. ¿Sí o no, mi querido hermano? Pero mira lo que hace el Señor Jesús. Ya nos adelantó para hacer su obra. Los recursos de Dios están en el pueblo de Dios. O sea, tú eres el recurso de Dios. Amén. Qué lindo. Y mira lo que hace el hombre y dice esto. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esto es el acontecimiento más grande de toda la historia que estamos esperando. Cristo viene y nos va a llevar. ¿Y qué dice? La Biblia en Apocalipsis capítulo 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Todo lo que gastares de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuánto te va a pagar el Señor? ¿Cuánto te va a devolver? ¿Cuánto te va a devolver? La vida eterna ya es gratis. Pero ¿cuánto estás dando ahora para que cuando Él venga te lo devuelva? ¿Estás invirtiendo en la obra de Dios? ¿Tú sabes por qué no tienes más? ¿Por qué Dios no te da más? Porque tú has negado dar. A veces nosotros queremos tener, pero no estamos dispuestos a dar. Cuando vas en la calle y ves una viejita que pide dinero, anda vieja, ¿le dices así o le das? Hay gente allá afuera que está enfrentando necesidades. ¿Estás dispuesto a darle? El que da al pobre, a Jehová presta, dice la Biblia. ¿Cuánto estás invirtiendo para la obra misionera en el mundo? ¿Cuántos de ustedes no han respondido al llamado? Dios tiene un llamado. Concluyo diciendo esto. Hay una necesidad de evangelistas. Hay una necesidad de predicadores. No puede ser posible. Os digo, sí es posible. Y agradezco a Dios por ello, por las personas que vienen de otros países a Bolivia. Tenemos una señorita que vino de Estados Unidos, allá está sentada. Una pareja que ya también se va. Yo vengo del Perú. ¿Cuántos están dispuestos a irse de aquí? ¿Saben una cosa? Le voy a decir algo. Yo tengo un sueño. Mira, cada vez que Dios me da la oportunidad de ir a Estados Unidos, siempre salgo a predicar en las calles. Uno dice, ¿se podrá hacer? Claro que se puede. Y lo hemos hecho varias veces. Ahorita hay un grupo de jóvenes predicando en las calles de Nueva York. Están predicando en las calles de Nueva York. Son de palabra de vida que han salido los estudiantes. Y el hombre encargado de él me dice, Raúl, ¿por qué no vienes y salgamos? Yo le dije, amén, vamos. Pero yo, ¿sabe cuál es mi sueño? ¿Cuánto me gustaría llevar jóvenes de aquí de Bolivia a Nueva York y unirnos a ese equipo para predicar por todos lados? ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, tienes que conseguir visa. Ora a Dios para que eso se pueda dar. ¿Cuánto desearía llevar jóvenes bolivianos para predicar en las calles de Filadelfia? Porque sí se puede. Y hay muchos latinos americanos allá que viven en completa desgracia. No tienen esperanza. Son los religiosos de ese lugar, son como estos dos, el sacerdote y el levita. Hay una indiferencia a ellos, hay una indolencia, pero la Biblia dice, todo lo que gastes de más,
La promesa es, yo te lo voy a devolver cuando venga. Cristo viene y su galardón con Él. ¿Cuánto te va a devolver a ti por lo que estás haciendo ahora? O dirás, nada porque no doy nada. Pues empieza a dar. Ahora concluimos. Yo no sé si tú eres uno en despojo. Yo no sé si tú eres uno en desalojo. Ya fuiste, ya has descendido, has sido despojado y estás de repente desamparado. Piensas que no hay esperanza. Te digo, Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Y mire lo que hace el samaritano. ¿A dónde se fue el samaritano? Porque salió del mesón, le entregó al mesonero, cuídamele cuando vuelva. ¿A dónde se fue? Se fue a buscar más heridos. Se fue a buscar más personas esclavizadas en el pecado. ¿Y sabes quién es el buen samaritano? Es un tipo de Cristo. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No seas indiferente a lo que Él ha hecho por ti. Busca a los perdidos. Levántate y ve, invierte tu tiempo. Mira, es todo lo que he visto hoy día. Yo te puedo decir que voy a iglesias, pero no he visto un grupo musical que canta tan bonito. Pero te digo, todos esos talentos que ustedes tienen, ¿lo están usando solo para aquí? ¿Por qué no hacen un concierto evangelístico en algún lugar, en un parque, pidan permiso, pongan plataforma, canten, inviten a los demás a que vengan a un tiempo de alabanza y alguien que predique el evangelio? ¿Por qué no lo hacen? ¿Han pensado alguna vez hacerlo? ¿Sí o no? ¿O qué? ¿Teníamos que hacer eso? Es tiempo de levantarnos y tiempo de ganar personas. Cristo viene, no hay tiempo que perder. Así que decide en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Ser indiferente, indolente o vas a actuar como el samaritano, buscando a los heridos por el pecado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Yujú! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿por qué no terminamos orando? Y comprométete a tomar esa actitud. Comprométete a alcanzar a los perdidos. ¿No sabes cómo hacerlo? ¿No sabes cómo ganar almas? Bueno, nosotros en Palabra de Vida entrenamos cómo hacerlo. Capacitamos cómo ganar almas, cómo testificar, cómo predicar en las calles, cómo impactar tu sociedad con el evangelio poderoso de Cristo. Amén. Decide en esta mañana. Dile a Dios, ahí orando, dile, Padre, perdóname que no he estado mirando así. Ayúdame a tener compasión por los perdidos, a compartir el glorioso evangelio de Cristo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Oramos por las decisiones de mis hermanos aquí, a que de una vez salgamos a búsqueda de los perdidos, de los heridos, de los devastados, de los desolados de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.